Hola, como prometí, vengo con la parte 2 del torneo de torneos de Yu-Gi-Oh! En el capítulo anterior. ¿Se dan cuenta de lo jodidos que nos tiene el internet? Literal, acaban de entrar a un video de un cabrón que va a hacer un torneo de torneos. ¿Saben cómo? En la primera parte vimos a los puestos más bajos. En esta veremos a la cream de la cream, los torneos más épicos, los más legendarios de la franquicia. Pero no quiero ser redundante, así que, por favor, si no vieron la primera parte, les recomiendo que la vean, para entender mejor de qué va esto. Aún así, explicaré brevemente para aquel que decida ver primero este video. Básicamente, estoy rankeando todos los torneos de la franquicia, utilizando 4 parámetros: impacto narrativo, calidad de los duelos, diseño del torneo y la participación de algún villano dentro del torneo. Saben que yo trato de ser lo más imparcial posible en estos videos, pero hay veces que es imposible. Así que les invito a dejar su opinión y su propio top en los comentarios, a ver si todos coincidimos en lo mismo o en qué diferimos. Dicho esto, continuemos. ¡Hey! Antes de seguir, me gustaría hacer un pequeño disclaimer para aclarar algo. Pues resulta que estoy bien imbécil y acabo de notar que en el video anterior me salté del puesto 7 al puesto 5. ¡Ja, ja, ja! ¡El pendejo! ¡El pendejo! Es decir, la Friendship Cup que puse en el puesto 5 en realidad le tocaba el puesto 6. Y por lo tanto el World Duel Carnival que está en el puesto 4 en realidad sí le tocaba el puesto 5. Aunque en realidad todo es culpa del Gamma Editor, porque el Gamma Narrador sí mencionó que el World Duel Carnival era el puesto 5. ¡Funen a ese güey! ¡Agárrenlo! ¡Fúnenlo! Nomás deja mal a todos los demás trabajadores de Gamma Corp. De verdad, una disculpa por eso. Después de esta autofuna, ya podemos continuar con el top. Miami Championship de Arc 5. Este torneo introduce uno de los conceptos más importantes de Arc 5, el lore de las dimensiones y la amenaza de la academia. No solo expande el mundo, también impulsa la evolución de los personajes. Por ejemplo, Yuzu entra buscando revancha y aprende fusión gracias a Sora, en una relación alumno-maestro muy curiosa, pues estamos acostumbrados a que los mentores sean viejos sabios, y en este caso el mentor es menor a la alumna, y aún así hacen muy buena dupla. Por parte de Gongensaka, orgulloso y tradicionalista, rompe con su propio estilo al aprender una nueva invocación, a pesar de saber que su padre no estará de acuerdo con ello, pues es un estilo que han heredado por generaciones. Aún así, Gongensaka decide hacerle frente, porque siempre hay que mejorar y mirar hacia el frente. Tremendo personaje Gongensaka. Ay, qué bellos momentos cuando Yuzu y Gon eran relevantes para la trama. Por otro lado, Yuya queda devastado, pues era tremendo noob. Hasta que se sacó los hacks e inventó la invocación péndulo. Pero cuando esta deja de ser algo exclusivo para él, es obligado a replantear su identidad como duelista. En este torneo hay traiciones, rivalidades, revelaciones y crecimiento real. En esta parte, se nota que aún tenían escritores y no monos con máquinas de escribir. Estos son 1000 monos con 1000 máquinas de escribir. Pronto habrán terminado la novela más grande de la historia. Así que sí, el torneo cumple de sobra. 10 de 10. Como ya había dicho en la parte 1, el fuerte de Arc 5 son los duelos. Sobre todo porque en este arco está lleno de revanchas. Al ya conocer a los personajes, aumenta el hype. Como es el caso de Sawatari vs Yuya y Yuzu vs Masumi. Además, aquí vimos las primeras apariciones del Yuya encabronado, que es puro estilo. Irónicamente, lo mejor de Yuya es cuando no es el mismo. Obviamente, para mí que soy un loquito obsesionado con los Battle Royale, el Battle Royale por toda la ciudad me enamoró. Y prohibido olvidar Shun vs Sora, uno de los mejores duelos de toda la franquicia. Desde el proceso de clasificación, el torneo ya genera hype, ya que vimos a todos los personajes teniendo duelos previos para cumplir los requisitos para entrar y mejorar al mismo tiempo. Ahora, sobre el torneo como tal, la primera ronda es 1 vs 1 con Action Duels. Aunque los Action Duels no son del agrado de la mayoría,
incluyéndome. Por lo menos son originales. Segunda fase, Battle Royale en toda la ciudad con biomas cambiantes. Para poder retar a alguien necesitaban cartas péndulo, que además se apostaban. Había duelos individuales, en equipo, todos contra todos, e incluso se podían interrumpir duelos ya iniciados, pero recibiendo una penalización de 2000 puntos de vida. Además, todo se vuelve más caótico cuando la academia invade el torneo. Es sin exagerar el diseño más ambicioso y creativo de un torneo de Yu-Gi-Oh! Literal, es como si agarraran todos los diseños de torneo de la franquicia y los mezclaran en una licuadora y ¡pum! Ahí está el Miami Championship. 100 de 10. La academia entra a joder, pero la verdad es que las fuerzas Obelisco, a pesar de traer nostalgia con sus Asian Year y tener un diseño chingón, no son más que NPC, que sirven para que los demás personajes se luzcan. Sora resulta ser un traidor, pero sabes que tarde o temprano será evangelizado. Y se nos promete un gran jefe final, acaba Leo. Inicialmente generaba intriga, pero cuando ves el final, te das cuenta del payaso monumental que es. Básicamente es como si el director Shepard fuera un villano. Y hasta parece requisito que para ser director de la academia tienes que ser idiota y calvo. Ya sé que como tal él no es el villano del torneo, pero es el motivo por el cual Reggie organizó dicho torneo. Y nomás por hacerme recordar a este remedio de villano, menos 88 de 10. Llegamos a los puestos legendarios del top y no podíamos iniciar con ni más ni menos que con el que le inició todo, el reino de los duelistas. Todo inicia porque Pegasus secuestra al abuelo de Yugi, humilla a Kaiba robándole su empresa y Joy solo va por el cash, el money. Aunque para salvar a su hermanita, todos tienen motivaciones claras y ese torneo marca el nacimiento de los protagonistas. Joy pasa de novato a subcampeón, Yugi comienza a trabajar en conjunto con el faraón. Kaiba, bueno, sigue siendo Kaiba. Mentira, hasta Kaiba, que es más necio que una mula, tiene un ápice de profundidad, al demostrar vulnerabilidad, al hacer de todo por salvar a su hermano. E incluso le agradece a Yugi por salvarlos. Nos sueltan un poco de lore sobre los artículos del milenio, el faraón y Bakura. Es el inicio del todo y un icono cultural, no hay discusión. 10 de 10. Calidad de los duelos. Las reglas aún no están bien definidas y hay muchas fumadas que, aunque tenían sentido en esa época, hoy se sienten como guionazos con la evolución de las reglas. Aún así, esa libertad permitió duelos muy creativos que se sentían hasta más estratégicos que los actuales. Destacan Kaiba vs Pegasus, Yugi vs Mai, Yugi y Joy vs los hermanos Para y Doha, presentándonos el primer tag duel de la historia. Obviamente el Yugi vs Pegasus es mi favorita. Joy vs Yugi, 7 de 10. Diseño del torneo. Clásico 1 vs 1 apostando objetos para avanzar, pero había biomas que serían los precursores de las magias de campo, beneficiando a uno u otro jugador dependiendo de la zona. No innova demasiado, pero fue el primero, sentó las bases y creó la fórmula. El carisma del roster hizo el resto. Es decir, ¿quién no recuerda personajes como Mako, Weevil o el bandido Kid, que a pesar de no ser ni siquiera secundarios, aún son muy memorables? 8 de 10. ¡Órale! Así que eres el Yugi del que todos están hablando, ¿verdad? ¡Qué suculenta mujer! Villano. Pegasus es único. No es el típico villano super malote, intimidante, mamadísimo. Es más, usa un deck de caricaturas. ¡Caricaturas, caón! ¿Cómo es posible que un villano así sea tan icónico? Precisamente esa excentricidad es lo que le hace destacar del resto. No es genérico, pero aún así tiene su propio estilo de generar terror. Humilla psicológicamente con elegancia. Siempre se le ve calmado y no sabes cuál será su próximo movimiento. Además es el creador del juego jugando en casa y en un mundo donde el juego de cartas es su eje principal, es como enfrentar al mismísimo Dios. Y por si fuera poco, le mentes y roba almas. Está rotísimo, se le queda corto. ¿Qué? ¿Ya nada más falta que dispare rayos láser? Se jugará en el paisaje de nuestras mentes. Por ser el villano más icónico, aterrador y carismático,
le doy un 10 de 10 y me estoy quedando corto. Creo que no supo apreciar mi hospitalidad. No digas eso, lastimará sus sentimientos. Tal vez no lo sepas, pero debajo de ese feo exterior está una caricatura muy sensible. Vamos, Kaiba, es grosero tenernos en suspenso, en especial con un público que espera. Pobre tonto. Necesita la ayuda que pueda recibir. ¿Qué cosa? ¿Quieres que pelee contigo y tu último invento? Pero ni siquiera sé cómo funciona esta tontería. Lo giro como un trompo o lo ruedo como una pelota. ¡Ay, no! Kaiba habla en serio. ¡Oh, no! Dime algo, viejo amigo. ¿Te gustaban las caricaturas de pequeño? ¿Es un no? ¿Acerté? Dime que acerté, ¿sí? Espero alguien acerté. Y la medalla de plata se la lleva el WRGP de 5Ds. Impacto narrativo. Tras unificar Satélite y Neodomino, los protagonistas pierden su rumbo, no saben qué hacer. Hasta que aparece Iliaster. Viajes en el tiempo, futuros apocalípticos y nuevos límites a superar. Es casi el final de la serie, así que diría que narrativamente, la repercusión de este torneo en su historia y sus personajes es la mayor de toda la franquicia. Como arco completo, es irregular, porque nos meten un chingo de relleno de por medio, pero de verdad, un chingo. De momentos no sabía si estaba viendo 5Ds o Sexal, porque algunos capítulos eran muy bizarros. Pero aquí estamos calificando solamente el torneo como tal y no el arco. Nomás por eso se salva, si no quedaría mucho más abajo. 9 de 10. Por el relleno más que nada, que es molesto, pero te lo puedes saltar sin problemas. Diseño del torneo. Riding Duels por equipos con reglas complejas pero brillantes. Relevos y sistema de supervivencia. Es decir, si el duelista gana, sigue participando. Si perdió vida durante el duelo, con esa se queda. Y mantiene su mismo campo contra el siguiente jugador hasta que pierda. Otra regla interesante es que el jugador que acaba de perder tiene que completar la vuelta con su D-Wheel, hasta darle relevo a su compañero. Si no lo logra, el equipo completo pierde. Por lo que si llegan a tener algún accidente en la moto, aún así tienen que levantarse y seguir para completar la vuelta, aunque tengan que llevar la moto arrastrando. Pasado de rosca que inventó esa regla. Y a eso súmale las reglas que implica iniciar con Speedboard 2. Tal vez el concepto no suene tan impactante como otros diseños de torneo de la lista, que incluso están mucho más abajo. Pero cuando hable de los duelos, van a entender el por qué le di esta calificación. 10 de 10. Calidad de los duelos. El Team 5Ds venía de salvar al mundo de los Darksigners. Era ilógico que de la nada aparecieran duelistas más fuertes. Se sentiría forzado y sacado de las nalgas. Sin embargo, hicieron una jugada brillante y aprovecharon el mismo formato del torneo para sacar a rivales poderosos sin que se sintiera forzado. Me explico. Si bien Yusei, Jack y Crow en ese punto estaban casi en su prime, ellos no estaban acostumbrados a jugar en equipo, y aquí les tocó competir contra equipos que sus estrategias estaban 100% enfocadas al trabajo en equipo, como si todos usaran el mismo deck pero partido en 3, mientras ellos participaban cada uno con su propio deck con diferentes estrategias, y eso los ponía en desventaja. Como ejemplo máximo tenemos al Team Taiyu, que individualmente no eran muy buenos, pues al ser del satélite, ahí todos pinches pobres, solo tenían acceso a monstruos normales y cartas malas, pero con ingenio y trabajo en equipo, logran invocar a Sushin, el gigante durmiente, una carta superpoderosa, capaz de rivalizar con los dioses egipcios, pero que nadie usa por sus absurdas condiciones de invocación. Y no solo eso, sino que antes de invocarlo también abusaron del efecto para causar daño de Speedboard y otros efectos de daño para derrotar a Jack. Así como en este duelo, el resto de los duelos tienen la misma primicia. Los rivales del Team 5Ds hacen una estrategia super específica que solo funciona gracias a este formato y que deja en una situación muy jodida al Team 5Ds casi imposible de salir. Y sí, Yusei nunca pierde. ¡Lo estás haciendo bien! ¡Lo estoy haciendo todo! Pero aún así, nos deja la intriga de cómo saldrá de esta, porque cada situación es más jodida que la anterior, y eso es glorioso. Duelos destacados. Realmente solo un duelo de ese torneo estuvo meh, pero el resto, como el Team 5Ds vs el Team Ragnarok, Unicorn, New World y el anteriormente mencionado Team Taiyu, son cine puro. 10 de 10.
倒すのが不可能と思われたズシンを倒し奇跡の逆転勝利を収めました。 Plácido, Luciano y José. Tuve que volver a leer el guión porque pensé que había copiado algún chat del grupo familiar aquí. Pensé que hablaban de mis tíos, pero resulta que no. Así se llaman esos personajes. Qué loco. Bueno, ya volviendo al tema. No son malos villanos per se. Funcionan bien como villanos episódicos, pero los pintaban como si fueran los villanos finales del arco. Y si se hubiera quedado así, seguro hubieran decepcionado. Pero con el giro de que en realidad eran un mismo ser, fragmentado en 3 partes, que representan los 3 momentos más trágicos de su vida, uff. Porque como Aporia la cosa cambia, el personaje gana profundidad, su historia es trágica, un hombre que ha perdido todo en un futuro devastado y busca reescribir la historia para evitar ese destino. Lo convierte en un antagonista más complejo, su desesperación incluso lo humaniza. En conjunto, los 3 emperadores de Iliaster y Aporia son una evolución interesante del antagonismo en la serie, pasando de villanos funcionales y temáticos a un enemigo final con motivaciones trágicas y filosóficas. No son Pegasus, pero al menos cumplen bien su rol dentro de la narrativa de su propia serie. 9 de 10. ここまで来て我々の計画が失敗するというか。Por fin llegamos al puesto número 1. Y aquí no hay sorpresa, pues te puede gustar más uno u otro torneo, pero objetivamente este es el rey. Ciudad Batallas. Impacto narrativo. Aquí nos dan la revelación del lore egipcio, los dioses egipcios, rivalidades que trascienden siglos. Y esta vez, Yugi, Kaiba y Joy no participan solo porque te secuestra un ser querido para que participes, sino que sus motivaciones son más personales, no tan heroicas en algunos casos, pero eso lo hace más profundo. Además, tomando en cuenta que los siguientes arcos antes del final son relleno, aquí también ya prácticamente llegaron a su peak de evolución como duelistas y como personajes. 10 de 10. No olviden registrarse y recoger sus discos de duelo, porque en una semana, a partir de hoy, empezará mi torneo de Ciudad Batallas. Lo haremos, Kaiba. Diseño del torneo. Las reglas por fin comienzan a tomar forma como las conocemos. Por primera vez implementan los discos de duelos, un icono dentro de la franquicia. Combates por toda la ciudad y apostar tu carta más rara para tener un duelo. Tal vez ahora ya lo hemos normalizado, pero en su momento ese cambio de pasar de un juego que parecía ser un juego de rol todo raro a un juego de cartas hecho y derecho, de los estadios de duelos a los discos de duelos, fue honestamente hypeante y muy innovador. Ah sí, y cómo olvidar que aquí vimos por primera vez mi formato favorito, el Battle Royale. Como chingo con eso, ¿verdad? Que por cierto, aunque todos los Yugis tienen por lo menos un duelo Battle Royale, honestamente no han podido igualar el épico Marik vs Yugi vs Kaiba vs Joy. Ese sí fue un verdadero todos contra todos, pues se dieron sin piedad. Hasta Yugi y Joy, que son amigos, se dieron de madrazos con cartas como debe de ser. No como los señoritos, hay que hacer equipo para derrotar al malo, y no me ataques porque somos amics. Tremendas nenazas. 10 de 10 aquí. Calidad de los duelos. Este arco es el causante de que Yu-Gi-Oh! Se haya vuelto un fenómeno mundial, así que no hace falta listar a todos, pero les puedo mencionar a mis favoritos. Yugi vs Arcana, a ver qué mago lo tiene más oscuro. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Digo, ¿cuál es el mejor amo del mago oscuro? Joy vs Sparroba, Yugi y Kaiba vs Loomis y Umbra, Yugi vs Strings y prácticamente todos los duelos de las finales. Eso sí, no le pongo un 10 porque aquí vimos el robo más descarado en la historia del anime. ¿Cómo le van a robar el duelo así a mi suculento Wheeler? Aún me duele cuando lo recuerdo. 9.5 de 10.
Villano. Es difícil decidir si Marik Lo suponía. es mejor villano que Pegasus, porque ahí se van. Lo que sí es innegable es que Marik tiene más presencia, se siente más intimidante y causa una tensión constante en todos los personajes con tan solo estar presente. Cada duelo en el que participa tiene sus consecuencias. Su motivación tiene un gran peso emocional. Su odio hacia el faraón nace de un destino impuesto que él no quería, pues desde niño tuvo que soportar rituales que lo lastimaban, encierro y la pérdida total de su libertad, maltratos por su parte de su padre, lo que desató la oscuridad en su interior, y toda la reflejó hacia quien creía el culpable de todo esto, el faraón. Por eso y más es que Marik no solo fue un villano, fue un catalizador emocional para los protagonistas. Su historia, sus caras locas, su carta divina y su presencia marcaron a toda una generación. 10 de 10. Inga tu roña, la verdad es que no pensé que tuviera que dividir el video en dos y sobre todo que cada fragmento durara tanto. Pero fue bonito recordar esos épicos torneos junto a ustedes. Así que los invito a comentar. Se ve que sí le sabes, Luisito. Si es que están de acuerdo conmigo, o comentar su top en caso de que no. Independientemente de si coincidimos o no, estoy muy feliz de poder compartir con ustedes mi pasión por esta gran franquicia. Es por eso que recuerden que los TQM y nos vemos en los duelos. ¿Qué está pasando? Los hologramas de la corporación jamás habían hecho algo así.